Bueno, ya hemos visto un ejercicio donde estamos trabajando con clases aparte, ¿verdad? Y podemos hacer la instanciación para crear el objeto. Y podemos entonces hacer uso de los recursos que están en la otra clase, como lo son los métodos y los atributos en caso de que el atributo sea algo necesario. Vamos ahorita a ver cómo podemos hacer para incorporarle una librería de teclado. Estoy con el NetBeans 8.2. Ok. Acuérdense que en la carpeta que dice Source Package es donde se encuentra la fuente y que yo había incorporado un empaquetado llamado geometría. Lo que hago es ubicarme en la carpeta, botón derecho y le doy Package y le asigno el nombre. Ok, y tenía pues las dos clases. La clase principal, que siempre la vamos a llamar Main, y la clase área figuras geométricas Java. A pesar de que podemos hacer otro ejercicio, para lo que es la incorporación del teclado vamos a utilizar porque ya está hecho y así se hace el video mucho más corto. Después hacemos otro ejercicio de práctica. Entonces vamos a colocar, fíjense ustedes, si ustedes tienen empaquetado, lo van a colocar la instrucción abajo del empaquetado o de donde dice package, aquí. Si no tienen empaquetado, con tal esté encima de public class, el nombre que tenga la clase, en este caso es main porque es la principal, pero si ustedes activaran el teclado en otra librería, lo colocarían encima de la librería, en otra clase, perdón, lo colocarían encima de la otra clase. Vamos a utilizar la palabra reservada import y vamos a utilizar la librería JavaUtil Scanner. Java. Si yo cuando doy el punto veo que no aparece nada, sé que tengo ya un problema. Estoy en presencia de un empaquetado. Fíjense que la primera letra no comienza con mayúscula. Y hay otro empaquetado que es útil. O le hago doble clic o lo escribo. Cuando se coloca el punto, me aparecen entonces las diferentes clases. La clase que yo voy a utilizar para la lectura de data por teclado es Scanner. Voy a colocar, como es una clase, empieza en mayúscula, coloco la S y aquí de una vez esa clase aparece. Le doy doble clic y los finalizo con punto y coma. Fíjense que en este caso me aparece el bombillito porque él me está diciendo que el error no es fatal y que con un punto y coma se resuelve. Bueno, ya está la librería incorporada. Este tipo de errores son errores que no afectan a la ejecución del programa, sin embargo hay que tomarlos en cuenta. Aquí está diciendo que no se está utilizando la librería importada, obviamente no he llegado a esa parte. Me voy al método principal. Estoy trabajando por los momentos todo el tiempo en el método principal para después irnos saliendo un poco de esto y expandir la experiencia, ¿no? Ok. Fíjense ustedes, al igual como se declaró aquí el objeto áreas para el cálculo, ¿verdad? Yo las librerías tengo que instanciarlas también como un objeto porque de hecho el import es lo que me está diciendo es que está en otro paquete y aquí lo que me está indicando es en los paquetes donde se encuentra pues contenida la clase y tengo obviamente que crear un objeto de esa clase. Entonces le voy a declarar tipo escáner una variable que puede ser teclado para asociarlo con el objeto de entrada con el cual yo voy a trabajar. Después vamos a simplificar un poquito esto. Fíjense que aquí me está dando un error, pero este es un error mío, un error de sintaxis porque es con 2N. Ok, le doy enter y entonces digo, bueno, teclado es igual y uso la palabra reservada que me va a servir para la creación de objetos, que es new. Me gustaría realmente que no olvidasen eso porque new es una palabra reservada para todos los lenguajes orientados a objetos. Entonces es importante que lo tengan en mente. Coloco el nombre del constructor que tiene el mismo nombre de la clase, es decir, scanner. Pero como esta es una clase que no fue diseñada aquí en el aula virtual,
esta sí maneja un parámetro. En la medida que puedan ir memorizando, aunque no es necesario, porque uno con una estructura uno puede trabajar, es mejor. De todas formas, la práctica les va dando entonces la experiencia de saber cuáles son las instrucciones, y las que no conozcan las buscan por internet. Eso no es ningún problema. Le vamos a colocar system con S en mayúscula .in. Ok. En este momento ya yo he creado un objeto teclado que me va a permitir leer los datos. Pero ¿qué pasa con ese objeto? Ese objeto maneja la información que se respalda dependiendo del tipo de datos. Vamos a ponerlo aquí como ejemplo. Vamos a irnos abajo de donde creamos el objeto área. Y vamos a quitar, bueno, podemos dejar la inicialización de las variables que están dentro del método, pero cuando yo voy a leer por teclado no es necesario inicializar nada. Sin embargo, va a quedar sustituida. Entonces, yo ahorita lo que voy a hacer es mandar mensajes, ¿verdad?, para pedir la información. Y entonces coloco system.out.println. Coloco, cuando solamente voy a colocar mensajes, no concateno nada, pues eso es obvio, porque no tengo nada que concatenarle. Entonces creo las dos doble comillas, y entonces pido, por ejemplo, si lo primero que vamos a calcular es el área de un rectángulo, ¿verdad?, longitud del lado 1, por ejemplo. Recuérdense que los mensajes ya ustedes pueden irlos diseñando más de acuerdo a sus propios criterios. Ok, mandé imprimir el mensaje. ¿Cómo lo guardo en la variable A? De hecho, les repito, si yo dejo el 2 no hay problema, pero vamos a quitarlo para evitar confusiones, porque después ustedes van a estar inicializando todas las variables aunque no sea necesario. Entonces, vamos a quitar esto. Ya yo definí el tipo de dato de A y coloco A es igual. ¿Cuál es el nombre del objeto que me permite la entrada de datos desde afuera? Teclado, porque fue el que instancié de primero. De hecho, esa es la utilidad que tiene la librería Java Util Scanner. Escribo teclado y cuando coloque el punto debe aparecer el catálogo con la diferente información de los datos que pueden ser leídos. Fíjense lo que vamos a observar aquí, lo que nos interesa. Tengo netFloat, esto es para los datos de tipo float, ¿ok? No maneja parámetros. Tengo netInt, que es para los enteros. Este no lo vamos a usar. Tengo netlong, esto es para enteros largos. Vámonos. Hay uno, no aparece acá, debe estar más abajo. Vamos a buscarlo para que lo puedan ver, que aquí aparece. Nect se utiliza para leer cadena o string, pero sin espacios en blanco. Y tenemos neckline, que nos permite hacer frases compuestas, que es que está acá. Obviamente tenemos el neck double para el caso de los datos de tipo double y el neck boolean para el caso de los datos de tipo booleano. Ok, esos son los métodos que nos interesan. Sin embargo, si ustedes ponen un poco de cuidado, el método para leer caracteres no aparece. Yo más adelante les voy a explicar cómo van a hacer ustedes para leer un carácter. Ok, cuando vamos a hacer un ejercicio posterior donde vamos a utilizar una estructura de ciclo, y en esa estructura de ciclo va a aparecer. Entonces, bueno, en este caso es netFloat y aquí lo tengo, o lo escribo o le hago doble clic. Ok, y le pongo entonces mi punto y coma. Ya leí entonces la primera variable. Aquí sí podemos hacer el copia y pega porque lo estamos haciendo de nuestro mismo programa. Yo llego y copio esto, como los dos lados son del mismo tipo y la información es bastante parecida. Copio, pego y aquí pido es el lado 2.
y cambio el nombre de la variable. Aquí se llamaba, la primera era A y esta sería B. En ese momento, esos errores que estaban apareciendo porque todavía no se había definido nada, se puede observar acá. Si usted quiere que se visualice primero el área del rectángulo, pide el otro dato por separado. Si no, lo coloca antes. Recuérdese que el orden de las instrucciones para crear el evento sí se hace secuencial. Entonces coloco control B, introduzca él, y como ahorita sería para el círculo, le voy a escribir el radio. Si ustedes quieren, le colocan el radio del círculo. Como también es float, entonces obviamente dejo el mismo método, teclado punto, y dejo el next float. Llega el momento en que ya uno se va memorizando y no necesita estar esperando en el catálogo para poder buscarlo. Coloco C, y entonces aquí donde manda una salida, el área del círculo es, coloco ya, fíjense que en C se leyó un dato, pero se leyó por teclado. Vamos a ver cómo correría este programa. Fíjense que no ha cambiado nada. De hecho, la clase para el cálculo de las áreas de las figuras geométricas no se ha modificado. ¿Ok? Entonces me vengo nuevamente para acá y lo que hago es poner esto en ejecución. Bueno, esperamos el tiempo que esto requiere. Además que yo tengo la máquina sobrecargada con mucha información, pues se hace lento. Bueno, fíjense ustedes, ya puedo ver mi máquina virtual y me dice longitud del lado 1. Vamos a ponerle otra vez 242. Les voy a sugerir que hagan siempre clic, porque aunque muchas veces se ve el cursor, está asignado el foco, a veces no aparece, sino que puede aparecer por acá por el editor. Entonces hagan clic solamente la primera vez. Le dan enter, pide el lado 2, que sería 4, le dan enter, piden el lado, fíjense que en ese momento me está dando el área del rectángulo, es 2 por 4, que es 8. Y ahorita para la longitud, bueno, aquí hay un error, a longitud del radio. La longitud del radio sería 246 y era 100 y pico. Bueno, el área del círculo es 113. Ok, estamos obteniendo el mismo resultado. Pero ya no solamente tengo que trabajar con estos tres datos, ya los datos los puedo manejar yo a mi conveniencia. Si yo incluso puedo colocar decimales, utilizando el punto, puedo colocar mis decimales para hacer los cálculos y ya no tengo que estar trabajando con datos inicializados, sino que los datos se piden desde afuera.